Con la secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, a esta hora aquí en Mesa Central, 7 de la mañana con 38 minutos. ¿Cómo está, Bárbara? Buenos días. Hola, muy buen día, Iván. Un saludo para ti y para todos los auditores a esta hora de la mañana ya. Igualmente, muchas gracias por aceptar nuestro llamado. Vamos por parte. No sé si vio ayer o supo de la entrevista con que dio Arturo Esquella en el programa Mesa Central en Canal 13, donde se refirió al tema de las elecciones en 2 días y consultado por qué se opone el Partido Republicano. Esquella ha dicho que lo que vemos, usted lo estoy citando, es particularmente en el Partido Comunista, en el Frente Amplio, es desesperación. Hay algunos que van a hacer lo imposible por evitar que lleguen otras administraciones a hacer auditorías y que se den cuenta verdaderamente cómo estaban administrando los recursos públicos en determinadas comunas, y me da la impresión de que son capaces de cualquier cosa, refiriéndose a la posibilidad de un fraude electoral. Me gustaría saber qué piensa de esa afirmación del presidente del Partido Republicano, Bárbara. Bueno, primero no me sorprende. El Partido Republicano ya tiene una costumbre, parece que es su manera de hacer política, de señalar y hacer anuncios siempre en torno a la grandilocuencia, respecto de los fraudes, respecto de la corrupción, hoy día respecto de la institucionalidad electoral, de la cual hemos sido además ejemplo en el mundo, y que por lo demás, dicho sea de paso, no depende del gobierno de turno, ¿no? A que al parecer en eso no sé si hay, dejo de rigor en la información, o clara y abiertamente el deseo de desinformar a la ciudadanía e imponer temor. Lo mismo han hecho con respecto al censo. Por lo tanto, no me sorprende. Si uno tuviera que decir, bueno, ¿le sorprenden estas declaraciones de lo que hemos visto del actuar de republicano y del cuestionamiento que ha hecho permanentemente a la institucionalidad del país? No sorprende. Sin embargo, son lamentables. Son declaraciones lamentables porque, una vez más, es pretender que el problema que tenemos está fuera de nuestros márgenes. Es como si los partidos no tuviéramos nada que ver en la crisis de desconfianza de la ciudadanía. Como que si aquí, no sé, el Partido Republicano, porque tiene corta vida, en realidad ninguno de sus actores ha estado en política ni sabe lo que significa la política, y no fueran parte de la crisis que tenemos. Entonces, este llamado, esta persistente sospecha hacia la institucionalidad, a mí me parece que para quienes estamos en política es francamente inaceptable. Y yo espero que en el tiempo este tipo de declaraciones se pudieran corregir, pero la experiencia indica que, mirando los referentes a los cuales ellos, en los cuales se reflejan, ¿no?, a nivel internacional, pareciera ser que va a ser difícil que vamos a gozar de por lo menos un partido republicano que tenga un poquito más de buena salud a la hora de hacer comentarios tan grandilocuentes. El argumento es que no se oponen ellos ni ponen en duda ni al servicio electoral ni a las Fuerzas Armadas como garantes y vigilantes de los locales de votación y del proceso. Lo que afirman es que habría algunos miembros en el oficialismo, particularmente él menciona al Partido Comunista y al Frente Amplio, que estarían, en su opinión, desesperados y que intentarían hacer algún tipo de fraude aprovechando esta instancia de los 2 días. Mire, yo vuelvo a insistir, Iván, creo que en esto hay que ser extremadamente riguroso. Quien crea y quien suponga que partidos políticos que tenemos historia centenaria y que por lo tanto no hemos sido los que hemos tratado de hacer fraude en las elecciones. Chile ha vivido un minuto lamentable y probablemente el mayor fraude de su historia fue tratar de exterminar un gobierno para poder imponer una visión de país, ¿no? Yo no sé si eso, está dentro de las proporciones de lo que entiende el presidente del Partido Republicano como una situación al menos cuestionable, ¿no? Y en eso no hemos estado ni el Partido Comunista y evidentemente tampoco el Frente Amplio, no dado su historia reciente. Nosotros somos un partido de 112 años, nunca hemos estado al margen de la institucionalidad, sino porque han decisiones políticas, porque gobiernos han decidido ponernos al margen, y por lo tanto hemos sido siempre respetuosos de la institucionalidad. Pero mire, más allá de eso, y esto lo digo porque es importante, porque creo que esto no es un discurso baladí. Tratar de imputarle a otros que queremos hacer fraude, a mí me parece que es actuar de la peor manera en política, y por lo tanto me parece que tenemos el legítimo derecho a precisar que no hemos sido nosotros los que hemos tratado de estar al margen de la institucionalidad con tal de imponer un proyecto, del cual ellos están absolutamente orgullosos, reivindican e incluso apelan al negacionismo. Pero dicho eso, acá creo que es intencionada la posición de sectores del Partido Republicano que saben a ciencia cierta que no hay razón alguna
para que uno pudiera pensar que algún partido político pudiese objetar, pudiese vulnerar, adulterar lo que es un proceso electoral, donde, dicho sea de paso, nosotros no tenemos ninguna representación, ni en el Tribunal Calificador de Elecciones, ni en el CERVEL. Por lo tanto, digamos, malamente uno podría decir, no, mira, aquí va a haber una conspiración para evitar las Fuerzas Armadas, todos sabemos cómo se componen. Por lo tanto, yo diría que, insisto, acá hay que ser respetuosos de la institucionalidad. Si efectivamente el Partido Republicano quiere tratar de hacer una sana política y volver a conectar con la ciudadanía, lo primero que tenemos que hacer es dejar de hablar de estas frases que pueden ser de muy buen titular, que pueden ser de muy buena cuña, pero que le aportan poco a lo que necesitamos, y es que la ciudadanía vuelva a confiar. Ya el solo hecho de que la ciudadanía tenga que participar de un torneo electoral de manera obligatoria es un gran desafío para los partidos, y por lo tanto acá de lo que se trata es de tratar de ser convocantes, de ser esperanzadores, de que la gente pueda sentir que está ejerciendo no solo un derecho, una obligación, sino que se sienta muy partícipe de esta jornada. Dicho eso, ¿ustedes van a estar los votos del Partido Comunista para el proyecto que va a presentar esta semana el gobierno en torno a hacer las elecciones en 2 días? Nosotros vamos a analizar la propuesta, no la conocemos, digamos. Nosotros insistimos, acá de lo que se trata no solamente es de todo el rigor y la transparencia en el proceso, sino que sea ágil, dinámico, convocante, y por lo tanto, si cumple con esos requerimientos, ¿por qué no? Digamos, ¿por qué tendríamos que nosotros negarnos a esa disposición? Aunque tenemos que decir también, y esto fue conocido por el Ejecutivo, que en su momento, cuando esto fue consultado a los partidos, y me imagino que eso también fue un diálogo que hicieron con la oposición, nosotros señalamos que lo que hubiésemos aspirado es que se tomaran las medidas para que el proceso eleccionario fuera en una jornada y que por lo tanto eso digamos, diera la tranquilidad también, ¿no?, a la ciudadanía de que tenemos capacidad de poder enfrentar un proceso de estas características, entendiendo que no es como el plebiscito, no todos entendemos, no se trata solo de una papeleta, estamos hablando de al menos 4 papeletas que van a tener sobre la mesa los electores, con algunos de ellas con muchos candidatos probablemente, pero claro, uno hubiese esperado quizás otras medidas alternativas. Si no es posible, evidentemente todo aquello que permite agilizar el proceso, insisto, hacerlo ágil, dinámico, convocante, siempre va a contar con nuestro respaldo, pero para eso tenemos que conocer el proyecto de ley y sobre eso también tendrán que pronunciarse nuestros parlamentarios y parlamentarias, ya más en detalle. En este debate estamos con la secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa. Arturo Esquella mete al Partido Comunista, pero en el debate en que el Partido Comunista se metió solo es en el de la presión social. Varias cosas en eso. Primero, hay algunos que ven en el llamado a la CUT a una protesta el próximo 11 de abril, esto es el jueves de la próxima semana, una protesta, un paro activo con el lema Furiosos, como un llamado a la violencia. Bárbara, ¿qué piensa usted? Mire, yo desconozco, digamos, no he conocido, digamos, ningún lema de la convocatoria del 11 que ha hecho la Central Unitaria de Trabajadores, que dicho sea de paso fue acordado en el marco de su congreso, no es una definición que hagan a propósito de un partido, eso sería faltarle el respeto a las organizaciones sociales, y por lo tanto yo ahí al menos pongo mi cuota de duda, ¿no? Porque se ha hablado, y he leído, ¿no?, que hablan de furioso, y que yo sepa no se ha conocido aún siquiera el manifiesto con el cual se está convocando no solamente a la Central Unitaria de Trabajadores, sino con digamos, un distinto grupo de actores sociales. De hecho, el petitorio se conoce hoy, digamos. Yo diría que eso no, digamos, a mí al menos me parece extraño. Yo al menos en la experiencia que tuve siendo dirigente de la Central, en su minuto, digamos, cuando nosotros conformamos el bloque de unidad social mucho antes, digamos, del estallido social, a inicios del primer semestre del 2019, nunca las convocatorias tuvieron ni han tenido el carácter como de decir, mira, esto es, no sé, esta cosa como rabiosa, sino que más bien fue en ese minuto incluso, y que ya era bastante, ¿no?, un cansamos, nos unimos, pero digamos, era como, oye, nos cansamos y nos unimos, pero no era esta cosa como beligerante que algunos han tratado de ponerle al llamado a la CUT. Pero mire, bueno, eso, digamos, porque me parece importante precisarlo, digamos, yo no lo he visto en las convocatorias oficiales, ni en los afiches, ni en lo que circula. A lo mejor me falta información, ¿no? Pero mire, más allá de eso, yo tengo quizás en esto también por cierto compromiso afectivo, ¿no? Desde, digamos, mi compromiso sindicalista con el mundo del trabajo, creo que cuando hablamos de este tipo de debate, yo creo que no cuestiono ni
uno podría cuestionar los planteamientos que se pueden hacer por parte de senadores, parlamentarios, no, incluso desde los partidos políticos respecto de el rol que pueden jugar los actores sociales y otros, ¿no? Pero creo que cuando ocurren este tipo de debate es bien importante siempre ir a preguntarle a los actores sociales de manera directa, conversar con los dirigentes, en este caso sindicales, con los dirigentes de pobladores, porque si hubiera alguna referencia, por ejemplo, como ocurrió en el caso del debate sobre el salario, ¿no? Sobre los dichos de la ministra del Trabajo respecto de el esfuerzo que debían hacer el mundo empresarial para pagar más, inmediatamente nadie cuestiona, ¿no? E inmediatamente se le fue a consultar al mundo empresarial, a la CPC, que era lo que pensaba. Cuando, sin embargo, se hacen estos pronunciamientos, yo no veo la misma celeridad en ir a consultarle a los actores sociales, que son los que finalmente convocan a una movilización, porque tienen la responsabilidad de convocar a sus afiliados. No es que hagan una convocatoria al aire, tienen que ir, conversar, dialogar con las organizaciones afiliadas. No veo la misma disposición de entender que, bueno, quizás hay que ir a consultarle a los actores sociales. Y por lo tanto yo creo que en este debate, ya a estas alturas, la opinión que podamos tener algunos de nosotros es bastante irrelevante, y es irrelevante porque cuando se plantean temas como este, y por lo tanto uno podría decir se interpela a un tercer actor, ¿no? En este caso al movimiento social, es importante ir a escuchar de ellos, de primera fuente, qué es lo que opinan. ¿Realmente quieren o no quieren? Yo, posterior a esta polémica, solo en un medio he visto una entrevista al presidente de la Central Unitaria de Trabajadores para conocer los alcances de la convocatoria del 11. Entonces me parece que ahí quizás uno en esto tiene que ser siempre muy, no solamente prudente, sino que por sobre todas las cosas respetuoso del rol que a cada uno de los actores le toca. Yo lo he dicho insistentemente, esto lo planteé en una entrevista, no fueron recogidas así mis palabras en la entrevista de un medio, digamos, de difusión masiva, pero fue esto lo que yo señalé. Mire, nosotros no estamos diciendo nada que usted no le haya podido escuchar al Partido Comunista en distintos momentos, no solo hoy día, ayer, probablemente mañana, o sea, no es un planteamiento anormal, pero frente a eso sería saludable también para el ejercicio de la sana información recurrir a los incumbentes, ¿no? Y poder ir a consultarle a ellos más que debatirnos solo entre partidos, porque nosotros en estricto rigor tampoco somos los que convocamos a las movilizaciones. Ahora, ni le corresponde al gobierno y tampoco nosotros tenemos esa capacidad porque no estamos vinculados directamente con las organizaciones, a menos que seamos dirigentes de ellas, ¿no? Porque esa es otra cosa, ¿no? Pero ahora, no sí, es el caso Sí, en la crítica al Partido Comunista, Bárbara, a lo mejor el partido paga el costo de haberse subido con bastante entusiasmo al movimiento del 18 de octubre del 2019, cuando al día siguiente de producidos los primeros incidentes, el presidente del partido de ese momento, Guillermo Tellier, llama a la renuncia del presidente de la República. Digamos, es una cosa que se le ha criticado al Partido Comunista. Pero mire, yo creo que acá... lo leía incluso este fin de semana en una columna de opinión de un periodista, ¿no? de connotado renombre. En esto, la historia no tenemos que leerla a partir de fotos, ¿no? El mundo del trabajo y no solamente los trabajadores y las trabajadoras organizadas, sino que los movimientos sociales en general saben lo difícil que es poder avanzar en sus demandas. Los trabajadores y trabajadoras no llegan a movilización por deporte, les puede costar la pega, les cuesta salario, hay descuentos, hay familias detrás que padecen junto con el trabajador y la trabajadora lo que puede significar los costos de movilizarse. Entonces, creo que en ese sentido esto tenemos que mirarlo en esa perspectiva, ¿no? Darle, digamos, sentido. Cuando alguien se moviliza, para que llegue ese minuto, insisto, como no es deporte, como esto tiene un costo, tiene que haber una demanda detrás. Y creo que eso, que es lo de fondo, la demanda, que es aquello que podría motivar a cualquier actor a movilizarse, no está en el debate. Y yo encuentro que eso es lo más complejo, porque finalmente lo demás es todo quedarnos en una frase, quedarnos en una cuña, quedarnos en lo que puede haber aparecido como el titular de una entrevista, cuando en realidad acá el debate que tuvimos a partir del 18 de octubre también tuvo que ver con demandas. Y esas demandas no sé si hoy día están sobre la mesa cuando hablamos de qué podría
significar hablar de movilizaciones, ¿no? Entonces, yo me quedaría, digamos, con eso, Iván, de verdad, porque lo otro es hacer política de ficción. Chile siguió funcionando, Chile luego ha tratado y trató de dar una vía institucional de salida al conflicto ciudadano, que por lo demás fue muy transversal y convocó a millones en las calles. Esto no es una cuestión que uno pueda decir, mira, se mide única y exclusivamente a partir del 18 de octubre. Yo diría que el hito más significativo fue el 25 de octubre, y de ahí en adelante hasta la movilización y el paro y la huelga general del 12 de noviembre. O sea, fue un acumulado de acciones, no es un solo hecho, ¿no? Evidentemente algunos querrán ver lo que más les conviene para sostener un discurso. Está bien, pero seamos rigurosos, digamos. Eso no puede ser la lectura de la historia completa. Ahora, la segunda parte de la afirmación de Daniel Núñez tenía que ver con gobernar por decreto o hacer algunas cosas por decreto presidencial. ¿A usted le parece que eso está dentro de los márgenes democráticos propiamente tal, del respeto a las mayorías electorales expresadas en el Parlamento? Mire, lo decía el presidente de nuestro partido el día jueves en una entrevista en un medio, no en televisión. Hay normas que evidentemente no pueden sancionarse por decreto, por lo tanto también ese es un debate un poquitito falso. O sea, no vamos a hacer una reforma tributaria vía decreto. ¿No? No va a haber una reforma de pensiones vía decreto, no va a haber una reforma a las policías o un fortalecimiento de la institucionalidad por reforma de decreto, ¿no? Entonces, eso no va a ocurrir. Tienen que haber reformas estructurales, para eso está el poder legislativo, por eso tenemos 3 poderes en el Estado, está incluso el rol de los tribunales, digamos, en caso de que haya objeciones. Entonces, cuando uno dice, mire, hay que hacer algunas materias de gestión política, como lo ha hecho cualquier gobierno, sin necesidad de que eso pase por las leyes, o sea, yo creo que eso es del sentido más común que puede haber. O sea, y no tiene que ver solo. Yo en esto también quiero enfatizar. Yo, digamos, a mí no me corresponde interpretar al senador Núñez, pero, digamos, si uno mira fortalecimiento de recursos para policía, el poder contar con mayor cantidad de flota de vehículos, ¿no? Poder hacer otro tipo de acciones como el copago cero. Es decir, todo ese tipo de acciones no tuvieron que ver con reformas en el Parlamento, tuvieron que ver con voluntades expresadas ahí a partir de, por ejemplo, distribución de presupuesto, ¿no? El debate político respecto de dónde tenían que estar las prioridades, pero han logrado avanzar porque hay capacidad del Ejecutivo de hacer gestión. Ese es su rol también, hacer gestión. Y eso también puede ocurrir en estructuras intermedias, ¿no? Ser más eficientes, ser más ágiles con las políticas que se definen a nivel nacional y global, que vienen de reformas, pero que pueden implementarse de manera mucho más directa, con mucha mejor gestión. Entonces yo creo de verdad que si eso nos va a llamar al espanto, mejor digamos con todas sus letras, mire, nosotros esperaríamos que el Partido Comunista esté aislado, ¿no? Esperaríamos volver a la política de los 90, donde solamente habían 2 sectores en este país que podían opinar sobre todo, eran los responsables, los racionales. Y mire, yo no tengo por qué objetar a aquel que piensa así, pero por favor no construyamos argumentos a la medida de mi posición política para luego sobre eso emplazar a otros. O sea, en pleno siglo XXI, con 112 años de historia, con una vida republicana, tenemos que estar dando explicaciones por este tipo de cosas. O sea, a mí me parece de verdad, Iván, que si este es el nivel del debate político que le proponemos a Chile, luego no nos quejemos de que los chilenos y las chilenas nos digan, ustedes están preocupados de cualquier cosa, menos de estar hablando de los temas importantes, menos de estar hablando de que todos los meses sube el kilo de pan, de que todos los meses estamos pagando más, que la carestía, que el costo de la vida cada vez más alto. O sea, si no estamos hablando de esas cosas, que son las que le tocan a la ciudadanía a diario, si no estamos hablando de los temas de empleo, si no estamos hablando de esos requerimientos, después no digamos que el problema es la gente, pues. O sea, ahí pareciera ser que nosotros tenemos algún cierto nivel de responsabilidad por el tipo de debate que estamos imponiendo al país. Y nosotros nos vemos interpelados y tenemos que responder. Pero créame que nosotros como Partido Comunista de lo que nos gustaría estar hablando es de este otro tipo de cosas. Porque cuando hablamos de seguridad también estamos hablando de trabajadores y trabajadoras que son los que padecen esos efectos, ¿no? Usted dice, la idea de un Partido Comunista aislado, ¿es una señal de ese aislamiento al que algunos pretenderían imponerle al Partido Comunista lo que está pasando en la mesa de la Cámara de Diputados? ¿Qué va a pasar finalmente ahí? ¿Va a insistir el Partido Comunista en su derecho, en su pretensión de presidir la mesa de la Cámara a una costa de la posibilidad de que termine gobernando la oposición en la Cámara de Diputados?
Bueno, lo ha dicho el presidente del partido, lo señaló el presidente de nuestra, o el encargado, digamos, el coordinador de nuestra bancada, el jefe de nuestra bancada, Luis Cuello, en estos días. Nosotros esperamos que se cumpla el acuerdo. ¿Qué es lo que va a pasar? Mire, yo no tengo una bolita para conocer el futuro, por lo tanto desconozco lo que pueda pasar de aquí a la elección de la Cámara. Lo que nosotros esperamos es que haya un cumplimiento del acuerdo, y creo que sí, que efectivamente mucho del debate que algunos sectores han puesto sobre la mesa hoy día es una manera soterrada, mañosa, de la baja política para tratar de impedir que nosotros lleguemos a presidir la Cámara de Diputados. Y yo preferiría que el debate lo diéramos con esa franqueza y no que estemos buscando argumentos para poder construir, ¿no?, el relato que haga justificable mi posición, como que yo soy súper demócrata aunque no cumplo los acuerdos. Luego nos quejamos que la ciudadanía desconfía, luego nos quejamos de que la ciudadanía nos mira con desdén, para decirlo de manera elegante, ¿no? Cuando en realidad no somos nosotros ni nosotros mismos capaces de cumplir los acuerdos que suscribimos. Entonces, ¿qué clase de seguridad le damos a Chile? Y la experiencia indica, Iván, que teniendo la vicepresidencia, estando a cargo de la vicepresidencia de la Cámara de Diputados, hemos actuado de manera intachable. Lo hicimos en su minuto con nuestro actual presidente, Lautaro Carmona, siendo vicepresidente de la Cámara de Diputados, y hoy día con nuestra diputada Carmen Hertz. Y hemos demostrado una actitud intachable, absolutamente republicana en los marcos de la institucionalidad. Entonces, ¿a quién le tenemos miedo? ¿Cuál es el gran temor con el Partido Comunista? Nuestras opiniones, nuestra convicción, nuestra capacidad de haber resistido y estar después de 100 años en pie. O sea, yo de verdad que no comparten la posición ideológica. Bueno, yo tampoco comparto la ideología de otros sectores, pero no por eso quiero exterminarlo, pues, o sea, soy capaz de ir al debate de ideas, ¿no? Pero veo acá una acción que a veces me preocupa, por un lado, porque creo que son signos que estamos viendo más allá de las fronteras de nuestro país, los hemos visto en la región y creo que son preocupantes. Me preocupa por la historia de nuestro país, digamos, donde hemos sido puestos al margen, exterminados, no vivimos el proceso de una dictadura, pero también me preocupa porque creo que es una mala manera de hacer la política. O sea, no es sano, insisto, incumplir los acuerdos no es sano, y además impide poner los debates que la ciudadanía espera que sean la primera prioridad en el centro. No solo, insisto, en materia de seguridad, que es una agenda absolutamente relevante, sino que también en materias tan trascendentales como empleo, entre otros, que también están, digamos, en el centro del debate. Entonces, yo diría que ahí hay elementos donde lo que uno al menos, insisto, y perdón, con esto cierro, Iván, uno lo que esperaría es que efectivamente acá se cumpla el acuerdo y que, bueno, además estamos hablando de que no es que vamos a estar de aquí hasta el final del gobierno, digamos, estamos hablando de 8 meses, 6 meses, o sea, además ni siquiera es una cosa que uno diga, oye, mira, con esto va a cambiar el curso de la historia. ¿Cuánto quisiera uno? Pero yo no, ni por mucho, digamos, me imagino que esa sea la situación, ¿no? Entonces, yo esperaría que en esto se cumpla, ¿no? Ese es nuestro deseo, es nuestro anhelo, es por lo que estamos trabajando. La secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, hasta mañana en Mesa Central. Bárbara, muchas gracias por la gentileza, muy buenos días. Muchas gracias a ti, Iván, un gran saludo para todos los auditores y a disposición para que sigamos conversando de estos importantes temas. Excelente, gracias, buenos días. Las voces que hacen noticia.